Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Preparado para hoy, vamos a tratar los siguientes temas: intervalos y semirrectas. Además, vamos a ver acerca de la potencia de un número real. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados a los intervalos y potencias mediante la explicación y ejemplificación de los mismos para que ustedes tengan las bases y conocimientos sólidos en la realización de las tareas propuestas en la unidad. El índice de contenidos que vamos a tratar hoy es el objetivo, además la definición de los intervalos, notación de intervalos, vamos a ver los tipos de intervalos como son abiertos, cerrados, semiabiertos, algunos ejercicios propuestos, también vamos a ver potencias, la estructura de una potencia y algunas de las propiedades más importantes que ustedes deben conocer. Como les estaba diciendo, los intervalos y las semirrectas, tal vez alguien tenga conocimiento de qué es un intervalo. Avi Miranda, tal vez usted tiene conocimiento de lo que es un intervalo, qué se le viene a la cabecita cuando le nombro la palabra intervalo. Abierto y cerrado. ¿Qué digo? Abierto y relleno. En el concepto más de intervalo, no importa en sus palabras, claro, esos son los tipos de intervalo que podemos encontrar nosotros, los abiertos, cerrados, semiabiertos, pero en sí, ¿qué es un intervalo? ¿Qué significa para ustedes un intervalo? Avi Miranda, buenos días. Buenos días, Liz. Hola, dígame para usted, ¿qué es un intervalo? Así, en sus propias palabras, no importa si nos equivocamos. Avi. Un intervalo es un subconjunto, dice. Sí, es un subconjunto que puede ser representado en una recta numérica, ¿no es cierto? Vamos a decir nosotros entonces que un intervalo se puede definir como un rango ya predefinido entre dos espacios, ya sea de tiempo o distancia o entre otros. Vamos a ver qué nos dice la teoría para luego pasar a los ejercicios. Voy a silenciarles, denme un minutito. Entonces nos dice que los intervalos es una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas generalmente de la misma naturaleza. También tenemos otra teoría que nos dice que es una porción de tiempo o de espacio cuya extensión se expresa en la cual sucede o se da determinada situación o determinada cosa. Vamos a ver la notación de los intervalos, es decir, la forma de escribir los subconjuntos dentro de la recta numérica real. Dentro de esto podemos ver nosotros los intervalos abiertos, cerrados y semiabiertos. ¿Cómo nosotros identificamos cada uno de ellos? Los intervalos abiertos están representados con un paréntesis. Esta es la forma de representar un intervalo abierto. ¿Qué quiere decir que un intervalo sea abierto? Que no va a incluir su extremo. Es decir, el número que me está dando aquí, que está dentro del conjunto, no está incluido. Únicamente están incluidos los números mayores a dicha expresión. Esto ya lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Por ahora lo que quiero que les quede muy claro es que los intervalos abiertos se representan con un paréntesis y al momento de yo graficar en la recta numérica real lo voy a hacer de esta manera. El punto que me indica lo voy a graficar pero con un pequeño círculo sin rellenos, solo con un pequeño círculo así como está expresado aquí, con un pequeño círculo sin relleno. Ahora vamos a hablar de los intervalos cerrados. La manera de representar los intervalos cerrados es con este corchete. Así es como representamos un intervalo cerrado. ¿Qué significa un intervalo cerrado? Que sí pertenece o sí incluye esta expresión numérica al intervalo. ¿Cuál es la manera de nosotros graficar en la recta numérica? Es un pequeño círculo, pero ahora ya con relleno. Los intervalos cerrados se representan en la recta numérica con un pequeño círculo con relleno, mientras que los intervalos abiertos se representan con un pequeño círculo sin relleno.
Los intervalos abiertos, al nombrar el conjunto, tenemos que representarlo entre paréntesis. Y los intervalos cerrados, para nombrar el conjunto, lo representamos entre corchetes. Vamos a hablar cómo es la forma de representar los intervalos abiertos. Por ejemplo, aquí tenemos el intervalo abierto A, B. Ya sabemos nosotros que es abierto porque está entre paréntesis, ¿no es cierto? Entonces vamos a graficar los puntos. Del punto A hasta llegar al punto B. Graficamos de esta manera con círculos sin relleno, pequeños círculos sin relleno. Así es como tenemos que graficar los intervalos abiertos. ¿Qué nos dice un intervalo abierto? Es aquel que no incluye los extremos entre los cuales está comprendido, pero sí todos los valores ubicados entre estos. Esta es la manera de representar un intervalo abierto. Aquí tenemos un ejemplo de intervalo abierto, los puntos que van del 1 hasta el 5. Sabemos que es abierto porque está entre paréntesis. ¿Qué significa? Que vamos a tener aquí, en este conjunto, únicamente los números que sean mayores a 1 y menores que 5. Porque recuerden que en los intervalos abiertos no están incluidos los puntos de los extremos. No se incluyen estos puntos, únicamente los que están dentro del rango, menores y en este caso mayores a 1 y menores a 5. En los intervalos cerrados, aquí sí vamos a incluir los puntos finales de los extremos. La manera de representar es esta, entre corchetes. Y aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un intervalo cerrado que va del 1 hasta el 5. Como es cerrado, aquí sí vamos a incluir el 1 y también el 5, es decir, van a estar dentro de este conjunto los números mayores o iguales a 1 y menores o iguales al 5. Dentro de los intervalos semiabiertos son aquellos que únicamente uno de los dos extremos está incluidos. Puede ser el extremo izquierdo o el extremo derecho. ¿Qué nos dice? Un intervalo semiabierto es aquel que incluye tan solo uno de los dos extremos. Ya puede ser el extremo abierto ya puede ser incluido el extremo izquierdo o el extremo derecho. Y se representa de esta manera. Cerrado para A y abierto para B, o abierto para A y cerrado para B. Por ejemplo, aquí tenemos un intervalo semiabierto que tenemos abierto para 1, pero cerrado para 5, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que no vamos a incluir el 1, pero sí vamos a incluir el 5. La manera de representarlo sería aquí en el 1 con un pequeño círculo sin relleno y en el 5 con un pequeño círculo con relleno, porque estamos hablando de un intervalo cerrado. Vamos a realizar la gráfica de estos intervalos. Por ejemplo, aquí tenemos el intervalo que va cerrado para -2, pero abierto para 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a graficar aquí? El -2 vamos a graficar en la recta numérica con un pequeño círculo cerrado. Y vamos a graficar también el 7, pero ¿qué es el 7? Es un intervalo abierto, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hacer con un pequeño círculo abierto. Ya, vamos a realizar el segundo, ¿ya? Y luego vamos comparando, ¿les parece? Vamos a realizar nosotros la segunda representación y me dicen cómo queda. Solo díganme cómo queda en la recta numérica. La segunda es un intervalo abierto, ¿listo? Muy bien, es un intervalo abierto. ¿Cómo lo represento en la recta numérica? Con el punto. Alexis, no me raye la pantalla, por favor, borre ese rayón que hizo. Dicen desde el punto, o sea, se parte desde el 4 en adelante y sin marcar los números. O sea, ella no representa los números marcados. Sí, muy bien. Hasta el número 9. Sí, muy bien. Punto relleno. En ambas partes, los puntos no llevarían relleno porque es un intervalo abierto. Muy bien, muy bien. Así precisamente, ¿no es cierto?
como estamos hablando nosotros de intervalos abiertos en sus dos extremos, entonces esa es la manera de representar en la recta numérica. Vamos a continuar con el tercer ejemplo, ¿ya? Ese es un intervalo cerrado. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Cómo va a ir la representación en la recta numérica? Parte desde el 0 y sus números sí se representa y la recta numérica se representa con una bolita con relleno de ambas partes. Muy bien. Sí, Alexis. Soy José Arce. Efectivamente. Perdón, José Arce. Lo siento, José. Ya. El tercero es este. Vamos con el último, ya, el 5. ¿Cómo quedará representado el 5? Sé que es un intervalo abierto, pero ahí hay dos puntitos que da menos, que es menos 0. Son intervalos Menos- abiertos, pero son negativos. Menos infinito. Es decir, que va a ir desde el menos infinito Ya. hasta El menos 2. hasta el menos 2, abierto, ¿no es cierto? Bien, Sí, entonces eso es todo lo que hemos realizado y vamos a ver nosotros en cuanto a los intervalos. No sé si les quedó claro, tal vez alguna duda, sino para Sí, continuar con el próximo tema. Muy bien. Y ahora vamos a ver algo de lo que son las potencias. ¿Y qué nos dice? Las potencias son una forma de abreviar una sucesión de multiplicaciones. Efectivamente, sí, estas son las potencias. ¿Por qué? Al nosotros hablar de potencias, decimos que son expresiones que tienen una base y un exponente. El exponente a mí me indica de manera rápida cuántas veces va a ser multiplicada la base para obtener el resultado, ¿no es cierto? Pero en vez de hacer todo este proceso de multiplicar 5 por 5 por 5, únicamente lo expresamos como 5 elevado al cubo. Si nosotros ponemos en la calculadora o ya sabemos hacer de manera rápida nosotros mismos, calculando en nuestra mente, pues es mucho más fácil. Entonces no necesitamos hacer todo el proceso de multiplicar así, sino que únicamente ponemos 5 elevado al cubo y ya sabemos cuál es el resultado. Por eso nos dice en la teoría que es una forma de abreviar una sucesión de multiplicaciones. Así como aquí puedo poner 5 elevado a la 20ª. No tengo que poner 5 por 5 por 5 por 5 y así de manera repetitiva 20 veces. Eso es lo que me indica las potencias. Entonces, como les decía, las potencias son ejercicios que se expresan con una base y un exponente. El exponente me indica el número de veces que la base va a ser multiplicada para obtener una respuesta. Las partes de una potencia es la base con su exponente o también llamado índice o también se lo llama potencia. El exponente de un número nos dice cuántas veces se multiplica dicho número. Correcto. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo que es 8 elevado al cuadrado, que se puede escribir como 8 por 8 es igual a 64. Esa es la manera larga, por decir, de expresarlo, pero en potencia solo ponemos 8 al cuadrado. Las formas de nombrar una potencia tenemos de acuerdo al número que tenga como exponente. En este caso, aquí tenemos 3 elevado a la 7, también podemos decir 3 a la séptima, 4 elevado al cuadrado, 7 elevado al cubo, 2 elevado a la unidad. Recuerden que cuando nosotros tenemos un número solito, aquí solo por motivos prácticos se escribió, pero cuando nosotros tenemos un número solito, siempre significa que está elevado a la unidad. Esto es ya para después que ustedes tengan que desarrollar productos notables, les sirve esta teoría. Estos deben conocer, cuando yo tengo un número que está solito, no se escribe nunca elevado al 1, pero uno ya se sobreentiende, nosotros ya tenemos que sobreentender que ese número está elevado a la unidad. Vamos a ver algunas de las propiedades. Tenemos el producto de potencia de igual base. Cuando se da el producto entre dos potencias de igual base, el resultado es una potencia de igual base y el exponente es la suma de los exponentes de los factores. ¿Qué me quiere decir esto? Únicamente que cuando tenemos un producto de potencias de igual base, lo que se hace es, se conserva la base y se suman los exponentes. Se dan cuenta que toda esta teoría solo se resume a una pequeña partecita que les sirve mucho.
Cuando tenemos el producto de potencias de igual base, lo único que hacemos es conservar la base y sumar sus exponentes. Por ejemplo, aquí tenemos el ejercicio 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la 7. Hablamos de un producto cuando está en medio de sus números, está el signo por, está el punto, está el asterisco y bueno, todo lo que me indique una multiplicación. Entonces aquí se conserva la base y se suman sus exponentes. 5 más 7 es 12. Entonces me queda base 2 con exponente 12. De igual manera acá se conserva la base y se suman los exponentes. Tenemos una base 7 y sumamos sus exponentes. 3 más 8 es 7 elevado a la 11. El cociente de potencias de igual base. Para esto nosotros lo que vamos a hacer es conservar la base y restar sus exponentes. Pero el cociente, recuerden ustedes, que significa la división de potencias de igual base. Entonces aquí vamos a vamos a conservar su base y restar sus exponentes. Aquí tenemos el primer ejemplo, 2 sextos dividido para 2 tercios. Vamos a conservar su base que es 2, pero vamos a restar sus exponentes. 6 menos 3 es igual a base 2 exponente al cubo. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos 4 elevado a la 8 dividido para 4 elevado a la 2. ¿Qué hacemos? Conservamos su base y restamos su exponente. Entonces nos va a quedar 4, 8 menos 2, 4 elevado a la 6. La potencia de potencia. En cambio, aquí cuando tenemos una potencia, aquí de por sí ya estamos hablando de una potencia, ¿no es cierto? Pero a esto le vamos a elevar a todo esto, toda la expresión que tenemos de potencia, le vamos a elevar a otro exponente. Aquí se conserva de igual manera la base y vamos a multiplicar sus exponentes, los exponentes que tenemos. Entonces se conserva la base y se multiplica los exponentes cuando tenemos una potencia de potencia. Por ejemplo, aquí tenemos, conservando la base, 2 y este 2 que es el exponente, 2 por el otro exponente que es 2. Entonces me queda base 2 y multiplico sus exponentes, 2 por 2 me da 4, 2 elevado a la 4. Bien, ahora vamos a ver la potencia de exponente negativo. Si una base se encuentra elevada a un exponente menor que 0, es decir, si un exponente es menor que 0, nosotros ya estamos hablando de números negativos. ¿Qué vamos a hacer si pasa esto? Pues vamos a invertir la base. En el caso de los números fraccionarios, invertimos el denominador para que se convierta en numerador y viceversa. Y se va a elevar al opuesto del exponente, es decir, se va a elevar al opuesto del exponente que tengo en la base. Por ejemplo, aquí tenemos 5 elevado a la menos 4, ¿no es cierto? Algo que también quiero que lo tengan muy claro es que cuando yo no tengo una expresión en sí que me dice que es fraccionaria, aquí tenemos aparentemente es entero, ¿no es cierto? Ya, pero nosotros siempre, eso también es una regla matemática que ustedes deben saber que cuando un número está así solito, ya se sobreentiende que está la unidad debajo de él. Entonces, aquí nosotros tenemos el 5 sobre 1, pero nunca van a encontrar ustedes expresados de esta manera. Para nosotros pasar a invertir los términos, lo que vamos a hacer ahorita en esta propiedad de las potencias con exponente negativo, sí necesitamos conocer esta teoría, porque aquí lo que hacemos es invertir la base. El numerador pasa a ser el denominador y el denominador pasa a ser el numerador. Entonces aquí tenemos una base 5 y un exponente menos 4. Para convertir este exponente en positivo, siempre tenemos que convertirlo a positivo. Entonces, para nosotros lograr eso, vamos a proceder a invertir la base. Les dije que acá tenía la unidad, por eso pasa la unidad a ser el numerador y esta parte que es el 5, que aquí está actuando como numerador, pasa a ser el denominador. Y como consecuencia de eso, nosotros vamos a tener que la base, el exponente, ya podemos escribirlo en positivo. Esta es la única regla que ustedes tienen que saber. Invertimos los términos. Lo que está en el numerador pasa al denominador y lo del denominador pasa al numerador. Y a partir de esto nosotros ya podemos escribir el exponente en términos positivos.
Seguimos con los exponentes negativos. Esto sí es muy importante que ustedes tengan clarito. El exponente negativo cuando tenemos la base, un número cualquiera, menos el 0, elevado a un exponente negativo. Vamos a invertir sus términos y ya le colocamos en términos positivos el exponente. Por ejemplo, acá tenemos otro ejercicio. 2 elevado a la menos 3. Únicamente vamos a invertir. Como acá debajo del 2 tenemos el 1, pues este actuaba como denominador. Ahora ya va a pasar a ser el numerador. Y el 2, que estaba actuando como numerador, pasa a ser el denominador. Y ahora sí expresamos en términos positivos. El 3 ya pasa a ser positivo y no negativo. Vamos con el siguiente. De igual manera tenemos 9 elevado a la menos 12. Vamos a invertir sus términos y ponemos el 1 que actuaba como denominador. Ahora está actuando como numerador. Y bajo la raya de fracción, el 9 que actuaba como numerador, ahora pasa a ser el denominador. En esta propiedad, estimados estudiantes, ¿tienen alguna duda? Hasta ahorita no, Liz. Bueno, Ya. Ninguna lista. Bien, vamos a resolver entonces estos ejercicios de aquí, ¿ya? Y me dicen cómo queda expresado. El primero, ¿Puedo rayar la ¿cómo? pantalla? No, vamos hablando, ¿ya? Es que este video tengo que subirlo a la plataforma. Es que estaba probando las funciones y pues rayé la pantalla, les perdón. Ya. ¿Cómo queda el ejercicio de aquí? 1/4 menos 6. Elevado a la menos 6. Recuerden que precisamente nosotros invertimos los términos para cambiarle de signo al exponente. Entonces, si ya invertimos, tenemos que pasarle con positivo. Entonces, queda 1/4 sí, pero no a la menos 6, porque ya estamos realizando la inversión de términos. Entonces, sí nos Aquí a queda la 1/4, pero no a la menos 6, sino solo a la 6. 6, sí. Ya, el siguiente. Lo mismo, pero quitándole el negativo, ¿verdad? Un séptimo elevado, un séptimo y el 7 elevado a B. Es todo. El 2. Casi todo lo mismo, Liz. Está todo entendido. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Algo más que les quería acotar aquí. Aquí tenemos, ya. Una de las observaciones es cuando tenemos ya números fraccionarios como estos. ¿Sí se dan cuenta? Para yo pasarle, tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo 2/3 elevado a la menos 3. Y aquí lo único que hacemos es invertir. Ya no me queda 2/3, sino 3/2. Y le elevo al cubo. Ya no a menos 3, sino solo a 3 positivo. De igual manera acá tengo 4/9 elevado a la menos 6. Eso paso a 9/4 elevado a la 6. Esto, mis estimados estudiantes, tal vez aquí tienen, les socializo lo que es la tarea que tienen que resolver. ¿Tienen alguna duda adicional de pronto? ¿O pasamos ya a la socialización de las preguntas de la clase en vivo? ¿Cómo es? ¿Cómo dice usted? A las preguntas, listo. Sí, a las Ya, mis preguntas. estimados estudiantes, estas son las preguntas que ustedes van a encontrar en la plataforma. El intervalo es una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos personas o cosas. Vimos en la primera diapositiva, cuando recién ingresamos a ver lo que es la teoría de los intervalos. ¿Alguien me dice es verdadero o falso? verdadero. Verdadero. ¿Están leyendo? ¿Hicieron captura tal vez de lo que, de la diapositiva? Vamos a revisar la teoría, ¿ya? Yo digo que es falso, Falso, porque me acuerdo lo que les di. Ya. Está, y nos dice que es Dicen, una... es falso. Ya leí Ya, bien. ¿por qué es falso? Porque es una Pues sí. porción de tiempo entre dos hechos o cosas. Entonces, de hechos o cosas. Esa es la teoría que nosotros tenemos. Bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. Si una base se encuentra elevada a un exponente menor que 0, ¿qué tenemos que hacer? Se invierte.
Se invierte la base. Muy bien, se invierte la base. Entonces, ya ven, estimados estudiantes, esto ha sido todo. La verdad, ha quedado, creo, bien clarísimo todo lo que he explicado. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima clase. Ya Chao. listo. Hasta luego. Mañana. Hasta luego.